Hoy quiero que leamos Marcos 14, versículo número 12. Dice la escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, estoy en Marcos 14, verso 12. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos o comas la Pascua? Verso 13: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Entonces entraré, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora ve al verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Verso número 32, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Quiero que vaya al verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Quiero que vaya al verso 49. Cada día, dice el Señor, estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Tome su lugar, por favor. La pregunta que hicimos la ocasión anterior fue: ¿por qué buscas al Rey? ¿O con qué intención te acercas a Él? Y nos basamos en el capítulo número 6 de Juan, cuando el Señor multiplica los panes y los peces, cuando hubo gente que, al darse cuenta de ese milagro, dispusieron buscar al Señor a donde Él se había ido. Él se había marchado a un lugar aparte porque lo querían hacer rey. Ellos dijeron: con este tenemos comida segura. Por lo tanto, lo querían prender para llevarlo, algo así como establecerlo como el rey. Y no era el tiempo ni era el propósito. Por eso el Señor se escapa. Estoy parafraseando lo que ya vimos. Pero dice que sus discípulos se adentraron. Él se apartó a un lugar, pero la gente vio que Jesús no iba con ellos. Y entonces se dispusieron las multitudes a seguir a Jesús al otro lado del lago. Y cuando llegaron y lo encontraron, le preguntaron, ¿se recuerda? Señor, ¿cómo fue? ¿O desde cuándo estás aquí? Y eso sonaba a un interés en la persona de Jesús, teóricamente hablando, lo que ellos expresaron. Pero Jesús, que conocía las intenciones del corazón y de las palabras, les dice muy claro: ustedes no me buscan por las señales que hago. No me buscan a mí necesariamente. Me buscan porque les di de comer y los sacié. Entonces aquí ilustramos que la gente buscaba un sector
busca al Señor solo para suplir una necesidad temporal. ¿Está malo? No, pero no debe de ser el enfoque primario. Jesús nunca rechazó a nadie que buscó una necesidad de salud, de liberación o de provisión o de protección. Por algo se empieza. Pero estos que presumían interés en Él, Jesús los pone en evidencia y les dice: ustedes no me buscan ni por las señales ni a mí, sino porque les di de comer. Entonces, ahí encontramos que hay un grupo que solo está buscando cómo suplir su necesidad temporal, material, y después se olvida del que se la da. Y el clásico ejemplo es aquellos 10 leprosos. Cuando fueron sanados por el camino, 9 ya no volvieron y solo uno regresó. Eso representa que hay gente que solo quiere el resultado. No importa cómo lo vaya a hacer, ni me interesa quién lo vaya a hacer. Lo que quiero es suplir mi necesidad. Y eso es peligroso, porque entonces solo pensamos en las cosas de esta tierra y cosas temporales. Pero aquí hay algo interesante. En la plática del capítulo 6, ampliamente, Jesús les dice: esfuércense por las cosas que verdaderamente valen la pena, lo que es el pan de vida, las cosas que permanecen para siempre, no por las cosas de esta tierra. Y les explica: yo soy el pan que descendió del cielo, el que coma y beba de mí ya no volverá a tener hambre ni tendrá sed. Y preguntaba yo, y todos me dijeron que sí. ¿Cuántos ya comieron y están comiendo del pan y de la sangre de Cristo, que los mantiene a través de su bendición y de los elementos? Nosotros estamos, hermanos, siendo ministrados. Ahora, comer y beber del Señor, del pan de vida, era un lenguaje muy fuerte para los discípulos. La gente no entendía, porque les hablaba: coman mi carne, beban mi sangre y van a tener vida. Yo los voy a resucitar en el día postrero. La gente con su razonamiento decía: ¿cómo es posible que comamos carne? Canibalismo, pensaron ellos. Y empezaron, hermano, a cuestionar la doctrina del Señor, cuando claramente en otro verso de ese capítulo el Señor dice que hablaba a nivel espiritual. Por eso les dijo, dice la palabra: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Comer a Cristo y beber a Cristo es estar interesado en todo lo suyo, en la obediencia a sus mandamientos, a sus requerimientos, en tener tiempo de devoción, en atender lo que Él pide, etcétera. Todo eso involucra el poder comer, pero también tiene una connotación para la práctica de aquella acción que el Señor mandó a que lo hiciéramos cuantas veces fuera necesario: la Santa Cena. Recientemente lo acabamos de vivir. También tiene sentido. Aunque no comemos literalmente ni bebemos literalmente, comemos lo que representa cuerpo y sangre. Pero aquí hay algo importantísimo. Habla de comer. La gente no entendió en el capítulo 6. Voy al versículo 66 de Juan 6. Mire qué interesante. Juan 6, verso 66. 666, número de hombre. Como no entendieron los discípulos, usted sabe que Jesús tuvo 12 íntimos. De esos 12 tuvo 3 más íntimos, y de esos 3 tuvo un íntimo más, que fue Juan, el que se recostó al pecho. Pero Jesús tenía multitud de discípulos. Había un buen grupo de gente, no solo curiosa, sino gente que se sentaba a oír su cátedra, su mensaje, y atendía muchas cosas. Pero lo que no entendía, como estos de Juan 6, entonces prefirieron mejor dejarlo. Se pusieron en evidencia de que ellos solo querían los resultados, pero no la relación con el que los da. Vea lo que dice: después de que no entendieron que había que comer de Él, entonces dice en el verso 66 de Juan 6: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No volvieron los curiosos, no se devolvieron los religiosos, los simpatizantes del evangelio, sino los discípulos, dice esta versión. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste que hayan discípulos que solo quieran el beneficio y no la persona de quien lo otorga. Entonces Jesús, al ver que estos se iban, dijo:
a los 12, estos ya son los íntimos, este es el equipo más cercano: ¿queréis ir acaso vosotros? Le respondió Pedro: Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos conocen que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No lo seguimos solo por lo que da, lo seguimos por lo que Él es. Él es el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el que vino a dar su vida en rescate, el pan de vida. Entonces ellos eran muy claros. Pedro toma la voz de todos, el portavoz, y dice: tú tienes palabra de vida eterna. Como diciendo: si aquellos te han dado la espalda, se han ido, Señor, porque solo estaban pendientes del pan, nosotros sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, pero tú tienes palabra de vida eterna. ¿Alguien dice amén? Porque una palabra del Señor, que es espíritu y que es vida, puede transformar una atmósfera, puede revolucionar un cuerpo, puede revolucionar una nación misma. ¿Alguien dice amén? Entonces la palabra, Pedro se enfocó en lo suyo, en lo de Él, en su persona. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, me llama mucho la atención por el pasaje que leímos inicial en Marcos 14, que acá Jesús está comiendo la Pascua. Ya lo leímos. Está viviendo una de las fiestas, el Pesaj, que quiere decir pasar por alto. El Pesaj, o la fiesta de la Pascua, la que fue establecida en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Pero me llama la atención que Jesús estaba comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Y comiendo partió el pan. Estaba comiendo el cordero. Él estaba participando literalmente de lo que se comía en la fiesta de la Pascua. Ahora, esto me llama la atención. Venimos del pensamiento del capítulo 6, que Él es el pan de vida y que hay que comerlo. Ahora Él en Marcos 14, cuando está comiendo los panes sin levadura, dice que Él en el versículo 12, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ¿dónde quieres que vayamos? Y en el versículo número 22 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, tomen. Y esta es la copa que representa sangre, la señal del nuevo pacto. Entonces aquí hay algo importantísimo, y te enfaticé el verso 49, cuando lo prenden, cuando lo buscan para llevarlo. Recuerde que estaba en la antesala del Pesaj, estaban empezando la fiesta de los panes sin levadura, pero en medio venía, al día siguiente venía la Pascua. La Pascua era el sacrificio de los corderos por familia que tenían que comer según Éxodo 12. Y entonces aquí me llama mucho la atención que Jesús es prendido para ser llevado, porque al día siguiente, qué casualidad, dirá alguien, para la fiesta de la Pascua tenía que ser sacrificado. Y no fue sacrificado a cualquier hora, fue sacrificado a la hora novena, que es la hora del sacrificio de los corderos. Porque aquí ahora entendemos por qué dijo el Señor en el verso 49: todo el tiempo estuve con ustedes, enseñaba en el templo y por las calles. Pero está bien, era necesario, dice el 49, para que se cumplan las escrituras. ¿Qué escrituras? Lo que estaba escrito en Éxodo, lo que estaba escrito en Isaías 53 del Cordero. Todo eso era sombra, estaba proféticamente hablando lo que un día iba a ver Juan cuando llegó al Jordán y vio no a su primo, sino dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la Pascua se comía cordero, cordero e inocente, perfecto. Nuestro cordero ya fue sacrificado. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento relacionado al cordero solamente estaba notificando. Hay muchas tipologías, pero esta es una de las más espectaculares. Por eso el Señor dijo: era necesario que me prendieran, porque al día siguiente
tenía que cumplirse las escrituras. ¿Qué escrituras? Lo que hablaban de él, que hablaban del cordero sufriente, del que fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores, decía el profeta en Isaías 53. De aquel que fue llevado y molido por nuestras rebeliones, que no hubo buen parecer para que le deseáramos. El cordero que tenía que ser el cordero de la expiación, el cordero pascual. Ahora quiero que vayas conmigo rápidamente a echar un vistazo a Éxodo capítulo 12. Voy a extraer unas cositas ahí que están muy lindas para que te des cuenta cómo el Señor quiere que comamos de Él. Porque hay gente que quiere comer lo que le conviene, pero vamos a ver qué era lo que se comía del cordero, quiénes lo comían, cómo lo comían, de qué forma tenía que ser preparado el cordero para comerlo. Y aquí hay mucha enseñanza, repito, profética, para que después se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Dice Éxodo capítulo 12 versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Deténgase ahí. Y no habían pasado 430 años y habían pasado ya muchos meses y muchos años. Sí, pero a partir de este momento, dice el Señor, esto será una nueva etapa para ustedes. ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Qué representa? Que cuando nosotros comemos del cordero, déjeme ponerlo de esta forma, alguien recibe a Cristo en su corazón, ahí comienza una nueva etapa, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo empezaste tú verdaderamente una nueva vida? Se reseteó tu vida cuando le entregaste tu vida a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El viejo hombre, cuando murió en las aguas del bautismo, hermano, ahí se quedó, pero saliste a una novedad de vida. Ahí comienza lo extraordinario. Por eso el Éxodo, que habla de salida, y la Pascua, Pesaj, que habla de pasar por alto, habla de pasar por alto dos cosas importantes. Número uno, Dios quería tratar con el faraón, tratar porque había endurecido su cerviz y su corazón. 9 plagas no hicieron impacto en él, pero esta 10ª que iba a utilizar el Señor iba a ser el juicio sobre los primogénitos. Pero para preservar al pueblo, habla de la importancia del sacrificio de un cordero. El cordero sacrificial que iba a ser de donde iban a tomar sangre, porque la orden era que iban a poner sangre en los dinteles de las puertas. Iba a pasar el destructor, el que iba a eliminar a los primogénitos de todo Egipto. Pero donde miraba sangre, iba a pasar por alto, Pesaj, pasar por alto aquella casa. Entonces esa señal de la sangre está hablando de que Cristo derramó su preciosa sangre, y donde la sangre de Cristo está, ya no hay juicio, ya no hay ira de Dios, sino que te van a pasar por alto, porque te ha cubierto. La sangre de Cristo te ha limpiado de pecados. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero la casa que no lo tiene, la vida que no lo tiene, iba a haber juicio. Por eso Egipto vivió tremenda sanción de parte de Dios. Miren lo que dice acá. Primero habla el verso 1 de un reinicio. Empieza la vida a Israel nuevamente. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, ya da lineamientos, y dice: en 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Tenía que ver con un cordero. El cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 4: mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, tenían que tomar un cordero, pero no cualquier cordero.
tenía que ser un cordero sin tacha, sin defecto. Mire lo que dice el verso número 5. El animal, el cordero, será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué representa eso? De 1 año, está en su mejor temporada. ¿Qué representa? Que no había defecto, que iba a ser, hermano, sin tacha. No podía ser tuerto, no podía ser cojo, no te podía tener sarna, no podía estar perniquebrado, tenía que ser perfecto. ¿Sabe que el Cordero de Dios por 3 años en su ministerio lo observó la gente, los religiosos, todo mundo, hermano, lo observaba? Miraban al Cordero, cómo estaba. Esa era parte de lo que hacían antes de que se celebrara la Pascua. Observaban al Cordero, que estuviera perfecto, sin mancha, sin tacha. Pues te quiero decir que Jesús, en él no se halló pecado. Él era, hermano, él era el Cordero perfecto, el que no abría su boca para maldecir cuando le maldecían. Perdonaba, bendecía, hablaba solo verdad. Pero ahí estaban observando si ese llenaba el requisito. Pues entonces un cordero murió a la edad de 33 años. A la edad, eso representado está, era de 1 año el cordero. Aquí está en la plenitud de la edad. No murió por anciano, no murió por enfermo. Él se entregó en lo mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De su temporada. Ahora dice algo más. El animal será sin defecto. Verso 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La hora sacrificial de los corderos pascuales era a la hora 9. ¿Sabe qué dice la escritura? Que cuando Jesús estaba en el proceso del sacrificio, allá en la cruz del Calvario, antes de expirar, en la fiesta de la Pascua, hubo tinieblas desde el mediodía, que equivale desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, que él expiró, que era la hora 9. Eso de haber tinieblas tiene 2 enfoques. Uno es, las tinieblas representa al reino de Satanás, que Dios lo reprenda. Y un enfoque es que se confabularon y llegaron ahí todas las huestes de maldad a ver cómo iba a ser sacrificado el Hijo de Dios. Ese es un enfoque. Otro enfoque que me gusta es este, que Dios permitió, oiga bien, permitió que viniese esa oscuridad durante 3 horas para que no vieran lo horrendo del juicio que estaba recibiendo el cuerpo de Cristo. Eso que él estaba viviendo era para rescatarte a ti. Ahí estaba cargando con todas las maldiciones generacionales, con todos los pecados habidos y por haber. Ahí estaba llevando todas las enfermedades, y en esa oscuridad era imposible ver el juicio obrar. El Padre lo permitió para preservar su sanción sobre su Hijo, pero no evitar el castigo que era para nosotros. Vino sobre su Hijo. Dele un aplauso a aquel que está entendiendo que el Padre nos amó de tal manera que nos envió ese gran regalo. Ahora, vean esto, por favor. Hay algo importante también. Verso 8. A ver, verso 7. Y tomarán de la sangre, lo pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas. No se ponía en el piso, porque la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Tenía que presentarse en los dinteles, en la cubierta. Entonces, lo que iba a pasar era que el destructor, al ver señal, obviaría ese lugar. Entonces sigue diciendo el versículo 8: aquella noche comerán la carne asada al fuego. Esto es muy profundo, esto es muy fuerte. Cuando Cristo, hermano, pagó el precio en la cruz del Calvario y lo llevan al sepulcro, hay varias facetas que algunas epístolas enseñan, que dice la escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra. Allá hay muchas cosas que no vamos a entrar ahora, pero existe la ley del holocausto.
el sacrificio de Cristo, el inmolado, hermano, para ser inmolado tenía que ser procesado en holocausto. Te quiero decir algo, amado. El Cordero de Dios, nuestro amado Cristo, no solo vivió esa temporada en la cruz del Calvario. Hay cosas que desconocemos que vivió abajo, pero también sabemos que fue a liberar y a notificar a otros que ya había pagado el precio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es muy profundo, pero siga leyendo conmigo, por favor, el versículo siguiente. Dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Él es el pan que descendió del cielo. Levadura representa pecado. Pero también iban hierbas amargas. Cristo en el Getsemaní dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Era amargo lo que iba a vivir. Jesús vivió esa etapa, hierbas amargas. ¿Qué más? Lo comerán. Ninguna cosa, verso 9, comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asado al fuego. Era el holocausto. Su cabeza, oiga lo que se comía: su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hay gente que solamente quiere la cabeza. Dice la Biblia que los griegos buscaban a Jesús porque buscaban sabiduría, solo lo que él tenía. Te quiero decir que Cristo no solamente tenía, hermano, una poderosa sabiduría, también era el Cordero que nos enseñaría un nuevo camino. Por eso tenía que comerse las piernas también, sus patitas del Cordero. Representa el caminar. Hay gente que quiere lo que el Señor tiene, tan lindo, saber del hebreo, el arameo, pero no quiere la práctica a poner por obra su palabra. ¿Alguien está entendiendo? Tienes que comerte el Cordero completo. Y no solo eso, ¿qué más dice? También sus entrañas, las entrañas de Cristo. El asiento del Señor es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay gente que quiere todo, pero no quiere el amor entrañable de Cristo. No quiere el amor que constriñe. No quiere la humildad de Cristo. Tienes que comerte las entrañas del Cordero. Cómetelo todo. Voy por favor, entonces dice acá cómo se comía. Y lo comeréis, verso 11: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenía que ceñirse los lomos. La Biblia dice, entre lo que tenemos que revestirnos de la armadura, que nos ciñamos los lomos con la verdad. ¿Sabe por qué literalmente Israel tenía que ceñirse los lomos, hermanos, sus vestidos a los lomos? Porque había que apresurar. Era el momento de salir. Era el éxodo. Te voy a decir algo, amado. Ya no es tiempo para estar perdiendo el tiempo. Hay que estar preparados, porque cualquier momento suena la trompeta y tenemos nuestro éxodo a donde verdaderamente debemos de ir, a la patria celestial. ¿Alguien está entendiendo? Cíñase los lomos, apresuradamente coma, póngase a cuentas con Dios, arréglese, cómase todo el cordero. Pero ¿qué más dice? Dice que tenía calzado en sus pies, pero también tenía un báculo. El báculo, ese es un término que se enfoca hacia el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu es el consolador. La palabra consolador es parakletos, y el término griego de parakletos significa uno que ayuda a caminar a otro, o báculo o bordón. Entonces te voy a decir algo: el Señor quiere que no nos desprendamos del báculo, que es el Espíritu Santo. Que estemos siempre, hermano, constante comunión. Ahora, la salida, veían todos esos elementos, pero vea, lo que para uno fue protección, para otro fue juicio. Miren lo que dice el versículo 12. A ver: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios, y todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué representa que iba a traer
a herir y a traer juicio sobre los primogénitos. Acuérdense que Egipto es un tipo del mundo. Faraón es tipo de Satanás. Los primogénitos, ¿sabe qué dice la palabra? Que Cristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a las potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, lo que para uno fue una derrota, para nosotros fue nuestra gran victoria. El sacrificio del cordero, ¿alguien está entendiendo? El sacrificio del cordero, porque iba a aplicarse sangre que nos iba a limpiar y a preservar. Mientras que el Señor a las potestades, a los primogénitos, a las huestes de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Voy a terminar por el tiempo, pero vea lo que dice Juan 3, me impacta mucho. Por si hay alguien todavía dudando, ¿me entrego a Cristo o no? Lo voy a pensar como aquella novia, ¿verdad? Ya está entradita en años y llega el pretendiente y le dice: mira, quiero que te cases o quiero que seas mi novia. Lo voy a pensar. Todavía se da lujo. Así hay personas que todavía se dan el lujo de pensar: todavía no me voy a entregar, todavía no. Pero quiere el beneficio, quiere el pan. ¿Cómo no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mire, lo que le voy a leer es fuerte. No se ofenda conmigo, pero si hay alguien que no conoce al Cordero, que no ha recibido al Señor, mire, voy a terminar, si el tiempo me avanzó, hermano. Juan 3:35, se lo voy a leer. A ver, Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero vea el 36 de Juan 3: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos ya creyeron en el Hijo? Usted tiene vida eterna. Pero vea lo que viene a continuación, a lo que están pensándolo todavía. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está fuerte eso, lo voy a repetir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos ya creyeron en Cristo? Ok. Pero oiga, para los que todavía están, lo voy a pensar. Ya cuando gradúe a mis hijos y apenas tienen 3 años los muchachitos, ya cuando haga la casa de cada uno y tiene 17 hijos, espérese. Ya cuando sea viejito y tiene 20, ahorita espérese. No le dé las obras al Señor, dele lo mejor de su vida. Dele su corazón. No le esté pensando más. Cuando yo leí esto y se lo compartí a mi esposa, nos horrorizamos, hermano. Porque no es solo un asuntito de que ahí está, no quiere nada con Dios. Sí, no, todavía no. No, espérese. Mire lo que pesa sobre el que rehúsa. Léalo despacio. Juan 3:35: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, deja la misma por favor. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios vino sobre los primogénitos donde no había señal de cordero.